Estamos presentando Aula Magisterial. Compañeros y compañeras, muy buenas noches. Reciban un fraternal y sindical saludo. Hoy 5 de junio. Como siempre, nos acompañan nuestros amigos Juan Pablo Martínez, secretario general de ASINOR, nuestro amigo John Jairo Hernández, ejecutivo de la CUR regional, y como siempre nos acompaña en la asistencia técnica Harold Faría. Bueno, invitamos a todos nuestros amigos a que nos ayuden a compartir el enlace para que más docentes, más compañeros pues se enteren de la situación y de la problemática de esta semana o de estos días. Bueno, hoy tenemos varios temas, ¿no? Tenemos humo blanco, por fin humo blanco, ¿no? Vamos a hablar sobre el decreto del aumento salarial y la bonificación. Vamos a hablar también en qué va la negociación 2025. Vamos a hablar sobre la coyuntura política, sobre la toma de capitales este miércoles 11 de junio y sobre la lucha de la lista de elegibles. Bueno, Juan Pablo, buenas noches. Con lo que ocurre en colegios rurales de Cúcuta y el área metropolitana, y también para la zona del departamento, los que tienen que atravesar el municipio o la vía del Zulia. Sí, problemática a causa del paro, ¿no? Buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches, Nelson, y todos los compañeros de la mesa y a quienes nos están escuchando esta noche. John Jairo, buenas noches. Bueno, muy buenas noches, Juan Pablo, Nelson, y a todos los compañeros que todos los jueves se conectan ahí muy juiciosos ahí a escuchar nuestro programa. Invitarlos a que compartan el link, el enlace a todos los maestros. Esta noche habrá unas temáticas muy interesantes de índole nacional, una regional y local. Entonces, bienvenidos a nuestro programa Aula Magisterial. Bueno, empecemos con la temática, nuestro primer tema, es el que yo creo que tiene contentos a los compañeros, ¿no? No sé si arrancamos de pronto porque no estaba en el flyer, pero antes del flyer la aclaración, porque hay muchos maestros del área rural que están pendientes acá. Bueno, para los compañeros del área rural, muy importante para los compañeros que tienen que atravesar la vía de Puerto Santander, la vía del Zulia. Hay taponamientos, hay protesta social. En el caso del municipio de Cúcuta, desde lo que se presentó en enero, febrero, se han establecido unos protocolos, bueno, estaban ahí, eso fueron socializados con los rectores y demás. Pero bueno, lo importante, en esto a veces invitamos también a paciencia por parte de los compañeros. No es fácil la situación, pero se logró establecer comunicación, bastante difícil entre otros para establecer comunicación con la Secretaría de Educación del municipio, pero se pudo tener un diálogo por parte de la Junta Directiva con el secretario de Educación en horas de la tarde, y esta es la siguiente información que es oficial. Según nos indica el doctor César Rojas, él dio orientación a los rectores del área rural afectados por los bloqueos, por la protesta social, de trabajar modelos flexibles. ¿De dónde sale la información o de dónde se nutre, digamos, para esa decisión? De los reportes del puesto de mando unificado, que son, digamos, que la última palabra. Ahí están las autoridades de policía, las autoridades militares y demás, hacen parte de ese puesto de mando unificado. Entonces, los rectores, los compañeros rectores y coordinadores, directivos, pues docentes del área rural, mañana tienen la indicación de la Secretaría Municipal de trabajar modelos flexibles. Para el caso de los compañeros que tienen que utilizar la vía para dirigirse a los colegios del departamento, ahí no está todavía lo de modelos flexibles, pero ante los obstáculos que se puedan presentar en la vía, entonces, si la vía está cerrada y hay evidencia de ello, van y se presentan en la Secretaría de Educación Departamental. Ojo para los compañeros rectores, yo sé que de Cúcuta ya algunos han dado la instrucción de
de modelo flexibles mañana, no obligar a los compañeros docentes a asistir a las instituciones buscando que se vayan por rutas alternas. Trochas. Más concretamente, trochas. La responsabilidad civil de lo que les ocurra a los maestros es de ustedes. Hubo maestros pasando por trochas que al parecer, esto lo digo al parecer, entonces también tuvieron que pagar como una especie de peajes ilegales, pues, por el camino. No sometan a los maestros a esto, no, o sea, sí, la garantía del derecho a la educación y demás está, pero ante todo también está preservar el derecho a la vida. Las entidades de control deben saber que me imagino que son las que estaban en el, ¿cómo se llama? El puesto de mando. No, la sigla que nos mandaba ahorita el GIRE, nos lo mandaba el compañero Nelson Enrique Rodríguez. Entonces, esas entidades saben que hay una protesta social. Entonces, no es a toda costa, también de llegar a toda costa. Esta mañana en algunas instituciones tuvieron la estrategia de pronto de salir más temprano, pero aún así los profesores quedaron en el bloqueo. Hasta las 4:30 de la tarde yo recibí reportes de compañeros que apenas estaban logrando atravesar la vía. Lo mismo para los compañeros del departamento. Por allá en Sardinata, yo recibimos información de Sardinata, parecer una institución educativa San Gil, si no estoy mal. A la compañera que es rectora allá, yo creo que tiene que aprender muchas cositas de legislación educativa. Y no porque está... que lleguen los maestros a toda costa, incluso cuando la misma secretaría está permitiendo que presenten, que lleguen allá. No, las cosas no son así, compañera, tampoco, porque uno no puede arriesgar la vida de los maestros, más cuando uno muchas veces no se presenta en las instituciones. Entonces, esto no es de apurémonos y vayan. Sí. Entonces, si vamos todos en conjunto, de pronto si usted pasara con los maestros todas las mañanas la trocha y llegar allá, pues diferente. Podría de pronto, pero a veces que vayan y no aparecer por allá y que lleguen a toda costa y como de pronto ser rector de los que yo he clasificado en ese pequeño grupo de caporal de Hacienda, no, esa no es la estrategia. Entonces, un llamado ahí. La Secretaría ya conocen la situación, Asinor conoce la situación y hemos estado haciendo el acompañamiento. Aquí me escriben el término preciso, extorsión. Bueno. Entonces, claro, esas dos posturas para los maestros rurales del municipio que se ven afectados y para los maestros del departamento que se ven afectados. Aclarar una cosa, estos bloqueos no los organizamos los maestros, estos bloqueos no los inventamos los maestros, ¿sí? Son situaciones de coyuntura que se escapan de las manos del rol que nosotros hacemos a diario y que no es una excusa únicamente como la intentan percibir algunos, que es para de pronto cachar clase. No es así de verdad. Entonces, esa indicación para los compañeros mañana ya, entonces hay unos elementos precisos. Yo creo que... Juan Pablo, hay otra cosa, ¿no? A veces los rectores, y en esas situaciones donde se ven afectados también sin duda alguna los estudiantes, pero... los maestros directamente, ¿por qué? Porque no pueden llegar a las instituciones educativas. Nuestra experiencia y el conocimiento que tenemos, pues damos algunas orientaciones. Una es, por ejemplo, que el rector, si le dice Juan Pablo, profesor Juan Pablo, tiene que asistir a la institución educativa. Por escrito. Por escrito, compañeros. Esto es una norma, esto es una orientación que nosotros siempre damos. O sea, si el señor rector o la rectora quiere que Juan Pablo, Nelson y John Jairo vayan a las instituciones educativas, pásenmelo por escrito. ¿Por qué? Porque al pasármelo por escrito es una orientación del jefe inmediato y entonces Nelson y Juan Pablo hacemos lo posible. Donde nos llegue a pasar algo en ese trayecto, sabiendo ella que están cerradas las vías, sabiendo ella que los mismos entes territoriales, o sea, las secretarías de educación, están permitiendo y son conocedores de la situación, de que están cerradas las vías y que nosotros podemos asistir a las secretarías de educación en lugar de ir a las instituciones y no exponernos,
Entonces, no llega a pasar algo, la rectora o el rector es el directamente, Allá en la secretaría lo van a dejar directamente solo. responsable. Ahora bien, resulta que es que los rectores dicen, no, es que yo no me comprometo, yo no paso comunicado. Entonces, compañeros, no nos dejemos amedrantar. Por derecho de petición, y si no le respondes en tu tele. Entonces nosotros no nos dejemos amedrantar. Nosotros somos dirigentes sindicales, somos conocedores de la norma, sabemos que si no están dadas las condiciones para nosotros poder desplazarnos hasta la institución educativa, pues no vamos, no pasa nada. Yo ahorita estaba hace ratico escribimos en un grupo ahí con Juan Pablo y yo le decía, es una solución fácil, no nos matemos. El rector puede decir misa, que es que tienen que ir, que el coordinador tiene que ir, que es que el PAE, que es que los niños, que es que los padres de familia nos van a caer encima, pues que nos caigan encima, pero primero debe prevalecer nuestra salud e integridad. No nos matemos la cabeza por eso. Lo otro es que cuando lleguemos a la Secretaría de Educación a las 7 de la mañana, muy tempranito, si es municipal o departamental, firmemos un documento, una constancia, se hace un documento. Estamos aquí los maestros del colegio y debajo firma. ¿Por qué? Porque no hay paso por los cierres de las vías de tal a tal hora, pasamos y adjuntan una fotografía. Eso es todo, no se preocupen que no va a pasar nada, nadie les puede hacer un proceso, no los pueden sacar del cargo, no les pueden descontar el día. ¿Por qué? Porque esto es una noticia, esto es una situación que se está presentando en varios departamentos y la personería municipal no puede salir a decir, profesor Nelson y Juan Pablo, ¿por qué no dieron clase? Entonces, pues, es algo ilógico. Entonces, sí tengamos claro eso, compañeros, no nos matemos la cabeza, esto no es para agarrarnos a pelear ni a empezar a decir, es que yo sí voy. No, pongámonos todos de acuerdo, todos los docentes de las instituciones educativas rurales y que día a día madrugan para poder llegar allá. Bueno, pongámonos de acuerdo y que nos vamos a ir a exponer allá y regresar a nuestros hogares a las 5 o 6 de la tarde después de que lo vacunan a uno. Entonces, esa es como una orientación general, compañeros. Todo nuestro respeto y admiración, ver los videos, ellos me hicieron llegar muchas fotos esta tarde, videos pasando la trocha, eso es amor por los estudiantes y amor por la educación. Pero otra pequeña cuñita, debido a la protesta social de la semana pasada, la Secretaría de Educación del departamento sacó una aclaración y es válida también un poco para Cúcuta. El calendario académico no se ha modificado. El calendario académico solo lo puede modificar el Ministerio de Educación o autorizar más bien a la Secretaría de Educación para modificarlo. Por lo tanto, pilas, porque por el anuncio que hicieron de aquella noticia de los 70 secretarios que escribieron, ¿usted cómo me va a reponer el tiempo? Aquí en el colegio municipal María Concepción Loperena, ni siquiera el rector, sino una coordinadora encargada en funciones, o sea, ni siquiera es coordinadora la compañera, que cómo le van a reponer el tiempo en el programa que ellos manejan, los docentes manejan en esa institución, que es extramuros con jóvenes que tienen como algunas dificultades penitenciarias y demás. No, es que esos días no se van a reponer porque en este momento no hay un acuerdo entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional para reposición. Lo que va a haber es una mesa técnica con los secretarios. No hay ningún documento del Ministerio de Educación exigiendo reposición de días. No hay ningún documento de la Secretaría de Educación. Entonces no se inventen lo que no está. No se inventen lo que no está en la norma. ¿Sí? O usted o el compañero directivo va a responder si se presenta un accidente laboral un sábado o un lunes festivo en esa tal reposición, o si le ocurre un accidente, porque está modificando también la jornada escolar de los estudiantes. Eso en ese municipal. En el municipal del aeropuerto también no es el rector, aquí lo aclaro, una coordinadora. Entonces las profesoras o el profesor tiene una cita médica de segundo nivel, o sea, no es de medicina general, sino especializada. Entonces le dice, no, como usted la tiene en la tarde, tiene que venir a trabajar con los niños en la mañana. Bueno, señora coordinadora, usted tiene la resolución rectoral modificando la jornada laboral de la maestra y la jornada escolar de esos muchachos. No se pongan a inventar y hacerle entuertos a la ley. Si tiene
la convocatoria a la cita, respete ese espacio. Claro. Respete ese espacio. Es un derecho. La profe seguramente necesita esa cita, como usted también se podría enfermar, o como cualquiera de nosotros se puede enfermar y necesita una cita de segundo nivel de atención, que ahí no la cuadra uno cuando quiera, sino es cuando el prestador las asigne. Y reclamémosla con vehemencia, compañeros. Ante eso, si tenemos que colocar una queja en la Procuraduría, coloquémosla en la Defensoría del Pueblo, o incluso vayan y busquen al doctor Dierman Patiño en el Ministerio del Trabajo y colóquenles una queja para que dejemos de andar buscándonos cosas que realmente entuertos, que no están en la ley. Bueno, compañeros, referente a lo del paro también, mire que el lunes viajaron varios docentes que trabajan por el sector de Sardinata, y fue una odisea, hermano. Eso fue corriendo, buscando transbordos, una cosa a otra. Lograron conseguir un carro en Sardinata para las Mercedes, y a 1 hora de camino, siendo como a las 7 de la noche más o menos, este carro se queda sin luces. Imagínese eso. Para no alargar el chico, llegaron casi a medianoche a Sardinata. O sea, eso es una odisea, hermano. O sea, y todo por presión de los rectores. Porque eso fue presionado, esos docentes fueron presionados por los rectores, que tienen que estar en la institución educativa. Es más, al otro día ni siquiera iban a tener clase con los estudiantes. Eran unas reuniones que tenían ellos, bueno, alguna capacitación, no sé, ni siquiera con los estudiantes. Entonces, compañeros, creo que prevalece el derecho a la vida. Obviamente no hay que descuidar el derecho a la educación, pero prevalece el derecho a la vida. ¿Qué tal en ese trayecto? Un accidente, por ejemplo, se fueron las luces, una curva, se salieron. ¿Quién responde? O sea, ¿quién responde? O sea, compañeros, o sea, ustedes tienen derechos también. Como dijo Juan Pablo, como dijo John Jairo, nos presentamos en la Secretaría de Educación. No hay paso. Nuestro empleador. Claro, es nuestro empleador. Es que el rector es un compañero, es un directivo, pero es un compañero. Sí, es superior jerárquico. Hasta ahí. Con pero la ley es el que toma 700. las decisiones como tal. Entonces, compañeros, de verdad, analicemos, reflexionemos, porque eso que le pasó a estos compañeros, llegar casi a medianoche a las Mercedes, muy peligroso. Hay retenes de gente que está al margen de la ley. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Están exponiendo sus vidas también. Un llamado, ¿no? Un llamado a la empatía, al reconocimiento, al esfuerzo que hacen los maestros. Los maestros rurales viven unas situaciones. Yo fui maestro de la zona rural, todos los días a las 4 de la mañana ya íbamos viajando y llegamos aquí a las 4 de la tarde. Eso es una odisea, eso es una vaina muy diferente a lo que uno trabaja aquí en lo rural. Y aparte de eso, la comunidad educativa es muy diferente, ¿no? Y muchas veces tienen consideración de los maestros. Lo que pasa es que a veces es la desinformación y los mensajes que algunos directivos quieren enviar en contra de los maestros. Entonces, es que el profesor Nelson se incapacita mucho, es que Nelson llega tarde. Pero mire que tiene que viajar 3 horas, compañero, tiene que muchas veces tienen que dejar a los hijos, a los recién nacidos, cuidando con alguien para que otra persona los críe por ir a laborar. Entonces, es eso, es valorar ese esfuerzo que hacen los maestros y las maestras para poder laborar en estas zonas de difícil acceso y en esas zonas rurales. No, y es un gran esfuerzo lo que hacen, la verdad, los compañeros. De verdad, mi respeto. Yo sí me les quito el sombrero, porque eso dice que ellos, la verdad, día tras día tienen, por favor. O sea, es de mucho respeto, la verdad. Bueno, vamos ahora sí a empezar entonces acá con la temática de... Vamos a leer unos mensajes. Uy, aquí bueno, sí. Elías Calderón nos saluda. Buenas noches para la mesa directiva. Vicky Peña Carreño, gran compañera de Juan Pablo I. Buenas noches, Vicky. Gladys Gallón Medina. Gran amiga, compañera también. Dori Rincón Rodríguez también nos saluda. Lina Rosa Castro. Grismaldo también nos saluda. Cielo Amparo Melo, gran compañera también de la institución educativa Juan Pablo I. Nuestra delegada oficial de ASINOR, de Alianza Magisterial, Vianney González Urbina, un gran saludo. Daniel Márquez también está saludando en esta noche. Saludo para Danielito. Fiel oyente, ¿no? Sí, fiel oyente. La compañera Ruth Pineda también. Elías Calderón, también delegado oficial de ASINOR, ¿no? De Alianza Magisterial. De verdad, gracias por estar conectados y ojalá nos ayuden a replicar este programa a través de
de sus redes sociales. Carolina Sarmiento, compañera, trabaja en el Instituto Técnico Rafael García Herreros. Eduardo Sánchez, también por ahí, extorsión, totalmente de acuerdo, hermano. Pero esas son situaciones que se presentan, pero sí hay que evitar eso. Carolina Sepúlveda Pineda, Luz Peña, Nelson Enrique Rodríguez Laguado también, profesor Vladimir García Tarazona. Gran compañero del área rural. Ajá. Angie Sandoval, de parte de la Secretaría de Educación Departamental, ¿qué información hay? La misma, ¿no, Juan Pablo? Sí, yo la di. Daisy Arismendi también nos saluda. Daisy Arismendi, Angie Sandoval, por favor, Puerto Santander también se vio afectado. Hernández Oscar, un saludo desde el corregimiento de Las Mercedes, municipio de Sardinata, un fraternal saludo. Compañero de Ciencias Sociales, compañero de clase. Bueno, Mire, acá hay un comentario de un compañero, Oscar Hernández, dice: el rector del colegio Sarmiento Peralta de Las Mercedes no conoce las normas y transgrede los derechos de los docentes. Bueno, compañeros, hay varios tipos de accionar que podemos nosotros hacer. Primero es el comité de convivencia laboral. Sí, de pronto el rector está acosando laboralmente, está escribiéndole no en la jornada laboral, sino fines de semana, cuando estamos de vacaciones, días festivos y demás, pueden colocar las quejas ahí al comité de convivencia laboral, compañero. Si ya es otro tipo de queja, lo pueden hacer directamente al ente territorial. O sea, dentro del ente territorial también hay organismos de control que pueden verificar el accionar, el desempeño de los rectores. O sea, no es todo a favor de los rectores ni todo a favor de los maestros, sino que uno tiene unos derechos y unas obligaciones. Un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. O sea, no es que, Nelson, ¿usted por qué llegó a esta hora? No, pero primero pregunte si es reiterativo, si es que qué es lo que le pasa a Nelson. Entonces, primero tiene que haber un diálogo y un acuerdo para poder tocar esos temas. La compañera Lorena Ramón Parada, también una gran amiga, Paulita Andrea, Melisofía Ortega, Puerto Santander está cerrada la vía. Daisy Arismendi también nos saluda. Ruth Pineda, Gladys Teresa Díaz. Delegada también oficial. Carlos Torres, delegado oficial. Iris Belén Cuadres. Carmen Emilia Martínez. Una gran amiga, la hermanita de Pablo. Profe Liliana Pavón también. Alberto Yamizar, de la Viena Pastora. Bueno, muy bien. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por estar en sintonía. La audiencia. Listo. Bueno, Juan Pablo, empezamos ahora sí con la gran noticia para todos nosotros, ¿no? Por fin, Hugo Blanco. Es una noticia que se resume en una frase muy bonita del movimiento sindical. Pero proyectamos, por favor, los decretos, Harold. Luchar sí paga. Aumento salarial y bonificación. Lo habíamos anunciado hace 8 días, finalizando el mes de mayo o principios del mes de junio, salían los decretos. Porque tampoco es que se negoció y se terminó el proceso en ese punto únicamente por los días del 1 de mayo y 2 días ya, no, eso tenía que ir a Función Pública, ir a Hacienda, ir a la Oficina Jurídica de Presidencia de la República, pero ya está. Son 2 decretos, el decreto que habla como tal de lo salarial para el 1278, el 2277, también las horas extras lo recoge, y el que incorpora la bonificación pedagógica del 1.6%. Entonces acá está la reglamentación. Por favor, bajamos a donde están las tablas, que es como lo más importante. Este es en el caso del 2277, aquí está la bonificación, este es el de bonificación. Entonces, desde la A, la B y de la 1 a la 14, la nivelación. No expusimos como la tabla porque también invitamos, de pronto, a veces sobreexponemos esto en las redes sociales y entonces, seguimos reforzando esa teoría de que esta es una profesión como súper repaga y que somos los multimillonarios. Nos la ganamos suave. Sí, que nos la ganamos suave y en un país donde del abogado del sombrero, ¿no? Entonces... De pronto no estamos tan mal como el resto de la población colombiana en condiciones económicas, entonces, pero tampoco somos los supermillonarios. Bueno, este sería el de las bonificaciones, el de bonificación, sí. Vamos a ver el más importante. Este es el del aumento. Sí, es el del aumento del decreto 0595. 0595. 96. 96, sí, perdón.
Y pues aquí está ya para las categorías. Entonces inicia por el 1278, recuerden el grado del escalafón y el nivel salarial que va 1A, B, C y D. En el primero pues ese va a secas, no lleva ningún elemento más. En el nivel 2 sí tiene sus divisiones, que es el licenciado a secas, el especialista, el que tiene el título de magíster o incluso el que tiene el título de doctorado. Entonces ahí ya hay unas... Fíjese que aquí hay que señalar una cosa también a manera de escuela sindical. Inicialmente esto solo estaba en el nivel a secas, en el 2. O sea, inicialmente, perdón, no sé si podamos utilizar. Estos eran los sueldos hasta hace unos años. O sea, no se reconocían, sino en algún momento 100.000 pesitos por la especialización. Si usted tenía una maestría, cuando entramos quienes ingresaron en el 2005 y quienes ingresamos en el 2010, no había reconocimiento de maestrías y doctorados en el nivel 2, no, había que ascender. Después vinieron los reconocimientos. Esos reconocimientos también fueron fruto de la lucha sindical. En el nivel 3, pues entonces están dos categorías. Para estar en el nivel 3 es un imperativo tener la maestría. Entonces, con la maestría y con el doctorado. Que aparecen supuestamente, eso serían unos sueldos bastante grandes, pero hay que decir que uno mira las tiras de pago de los compañeros que están en los niveles más altos, la retención en la fuente, el descuento para salud y para pensión es bastante elevado. No es que eso llegue neto. Sí, uy, como están de bien, ¿no? Fuera así, sí, ¿no? Sí, ojalá fuera así. Bueno, pero entonces, bueno, esta parte ya se cumplió. Entonces el luchar sí paga, ahí están los decretos. Ahora viene, en algunos grupos vi, la AE ya publicó, seguramente tuvo un contacto como estamos en negociación con el distrito. Entonces dice el distrito que con el mes de junio va a pagar con el incremento. Actualizado. Sí, actualizado. Ahí recuerden que en el primer pago nos van a descontar la tercera parte de lo que nos sube ese incremento. ¿Por qué? Porque es el aporte al fondo de prestaciones del magisterio, pero no es lo único. En un porcentaje también el descuento para salud, el descuento de solidaridad y el descuento, si para todos, me imagino que están afiliados al sindicato, del 1% proporcional. Quedaría un retroactivo, que el retroactivo lo anuncian allá en agosto. Nosotros lo dijimos aquí en el programa, que eso es lo más lógico, es que se va a dar en agosto. Entonces ese no es que llegue neto, porque ya hay unas proyecciones de tablas de cuánto va a ser la bonificación. A ese hay que descontarle el 8%, que es el aporte a seguridad social, el 1% de solidaridad del magisterio y el 1% de salud, o sea, un 10% de salud, perdón, no, de afiliación sindical. Habría que hacerle ese otro descuento, pero lo demás sí lo pagan. Entonces, no, para que hagamos la pedagogía con los compañeros, porque es que uno ya mañana tiene llamadas, y no es que molesten, pero sí son muy insistentes. Bueno, entonces ya el retroactivo, ¿cuándo lo pagan? Sí. No, o sea, sí, pues uno dice, y el retroactivo sí sale este mes, no va a salir este mes. Muy complicado. Ahora, acá nosotros explicamos en este programa la semana pasada que esto no es la Secretaría de Educación de Bogotá, que tiene harto personal, las de aquí tienen más o menos. Entonces, la gente que trabaja en nómina no es muy amplia y tienen que montar varias nóminas, claro, porque el retroactivo es una nómina, ¿sí? El retroactivo es una nómina. La nómina normal, la nómina de vacaciones que viene por este momento, ¿sí? Bueno, entonces ahí estaría esa parte, yo creo que de la agenda de hoy. Bueno, entonces continuamos ¿en qué va la negociación 2025, Juan Pablo? Bueno, ese sí era un temor que incluso yo tenía ayer, porque en estas negociaciones se aplica un principio: nada está acordado hasta que todo esté acordado. ¿Sí? O sea, con este decreto o un acuerdo final, bueno, sale. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Entonces uno decía, si uno lleva esto, la lógica, entonces la negociación de los decretos estaría también en esa lógica. Entonces, a nivel nacional va a haber prórroga.
Y en muchos lados va a haber prórroga de 20 días. Y es lógico que haya prórroga, compañeros, porque es que lo que se discute es muy amplio. Y ahora, la lógica que da el decreto 0243 es entrar en bloque con otros sindicatos y eso alarga el proceso. Si el 160 nos fragmentaba, entonces era la mesa específica de educación, sí estábamos en la nacional de trabajadores públicos, pero ahora entonces es un poco más complejo, y lo mismo a nivel regional, pero se sigue avanzando. Entonces, bueno, en Cúcuta ya habíamos anunciado lo del día del cumpleaños, se está revisando lo del día del quinquenio. En el departamento se van a hacer las mismas exigencias para los profes de área de la ruralidad del departamento, también cercana a Cúcuta, y que tienen que viajar y demás. Lo de los protocolos está incorporado también que hay en el pliego de negociaciones. De hecho, hoy, en este momento, están en negociación. Hay compañeros del sindicato que están negociando. No podemos estar todos porque son unos cupos por sindicatos. Entonces, a veces nos relevamos, pero allá se están adelantando sus procesos de negociación. Y en el proceso de negociación nacional sigue avanzando. Ya la semana pasada habíamos hablado de algunos puntos centrales. Hay se dicen los informes de FECODE que hay unos avances en algunos elementos de política educativa. Pues falta la negociación pues de otros temas centrales y pues estos informes, pero la negociación sigue avanzando. A nivel nacional va a tener prórroga de 20 días más. Bueno, tener paciencia, ¿no? ¿Qué sí, más? pero ya el punto casi, eso pasa cuando yo estaba en el colegio. Yo vivía lejos del colegio, entonces iba en bicicleta, llegaba muy cansado, entonces mi mamá me servía el almuerzo, entonces yo le decía, mamá, deme el jugo, que yo vengo es por el jugo. Es el plato, del plato que me colocaban, lo principal era tomarme el jugo. Entonces ya como que el jugo de esto ya salió, que es el avance de los decretos. Bueno, seguimos entonces con su tercer tema, que es la coyuntura política. La coyuntura política, ¿no? Muy interesante. Se mueve la cosa política. Se mueve la cosa política. Uno escucha noticias y bueno, nosotros, y yo me imagino que toda la sociedad, o sea, independientemente de que nos guste o no nos guste la política, hay que escuchar noticias y hay que escuchar de ambos bandos. O sea, eso, ni unos dicen la verdad con razón, ni otros, algunos camuflan algunos datos y estadísticas y situaciones que al interior del Congreso y de la política misma suceden, ¿no? Lo que sí queda claro es que, o sea, lamentablemente, hablando de la consulta popular, lamentablemente pues hay un Congreso que tiene su independencia y que tuvo la oportunidad uno diría, de reconocer lo que la clase trabajadora ha exigido durante los últimos 30, 40 años que nos arrebataron. Nosotros como sindicalistas ahí, a través del estudio y del conocimiento que debemos tener, pues reconocemos que el gobierno de Uribe nos quitó una serie de derechos que teníamos, que nos pagaran el 100% los dominicales, que nos reconocieran las horas extras, que tuviéramos garantías laborales en cuanto a contratos y demás. Ahora, el Congreso hunde la consulta popular, esto de bancadas políticas, a mí me parece como tan atrasado y tan mediocre, porque entonces resulta que el senador X pertenece a la bancada uribista y entonces no son capaces de pensar ni de tener un criterio, sino la bancada decidió votar negativo. O sea, desconociendo que hay elementos muy buenos en la consulta popular, quizás uno o dos por ahí que uno diría, uy, como que no, pero desconociendo los elementos buenos, y resulta que las bancadas, porque claro, no son de intereses de ellos, porque ellos no velan por los intereses de la clase trabajadora, sino a sus propios intereses y a los empresarios, que no estamos en contra de los empresarios, pero sí era una consulta que iba a mirar a ver en qué se podía ganar para la clase trabajadora. Y entonces el Congreso en sus mayorías dijeron, no estamos de acuerdo, votamos no, y se hundió la consulta. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hablar de esto? Entonces dice, hay un Congreso mediocre, un Congreso politiquero, un Congreso que busca el negocio de ellos, y sin duda alguna la clase trabajadora está abajo. Ahora,
el gobierno Petro va a sacar por decreto la consulta. Entonces empieza la dinámica, la política, salen los videos de todos esos juristas atentando contra el gobierno, que tiene sus lados acertados, otros no tanto, pero en última es la clase trabajadora lo que nosotros hemos defendido. O sea, esa es nuestra razón de ser. En este caso, nosotros somos trabajadores, nosotros velamos por los derechos de la clase trabajadora. Entonces viene el Congreso y que no, que es que la independencia y demás. Pero ¿por qué no le dieron lectura a esa consulta popular, a esa propuesta que había hecho el gobierno? Y si es el caso, pues votenla a ver qué va a votar el pueblo y qué va a decir referente y qué va a decidir frente a esas preguntas que sin duda alguna iban a beneficiar a la clase trabajadora. Bueno, yo ahí en lo de bancadas sí tengo como otra idea, John. Y en algún momento con esto de sociales participábamos por allá. El Colegio Sagrado Corazón de Jesús de acá hace una cosa interesante para los chinos que llama el euromodelo. Por acá estaban conectados hace rato del San Francisco de Sales, los de sociales, que es IE Francisco de Sales. Allá se hacía el modelo ONU y el modelo Congreso. Entonces, pero en el euromodelo se premia, y en Europa sí las bancadas funcionan. Usted sabe que un man del Partido Popular, nada de derechos para la población LGTBI. Nada de derechos para los... O sea, quien vota en España ya sabe que es. Pero si vota por el Partido Socialista, sabe que está reivindicando esas cosas. O sea, lo tiene claro. A mí me parece que una cosa que debemos tener clara, y aquí había una claridad en el magisterio, sobre todo en la década de los 80, se tuvo muy claro, es sin invitar a que nos matemos, sí existe una lucha de clases. Entonces, estos tipos del Centro Democrático, de Cambio Radical, del Partido Conservador, algunos de la U, algunos del Partido Liberal, pues representan los intereses de su clase, que son los intereses de la ANDI, que son los intereses de FENALCO, que son los intereses de Asobancaria. Entonces, pues, ¿qué les va a interesar que los trabajadores, que la jornada laboral de los trabajadores arranque a las 6 de la tarde y no a las 10 de la noche? Es un ahorro para ellos. Ellos, en últimas, lo que quisieron fue volver un costo que generalmente en economía es fijo en un costo que no sea fijo. O sea, intentar por oferta y demanda bajar los precios del contrato laboral. Entonces, como hay aparte de esto, tiene mucho desempleado. Eso técnicamente en economía se llama, estos países tienen ejército laboral de reserva. O sea, si yo no contrato a Harold, detrás de Harold hay 10. Harold me dice a tanto, Harold me dice a 50 a la hora, el otro me dice a 40, yo le doy a 30 y llega a quien estoy parado de M20. ¿Sí? Por las condiciones socioeconómicas del país. Entonces, a ellos no les interesa eso. ¿Qué les va a interesar una reforma? ¿Qué les va a interesar una reforma laboral? Sí, no les interesa. Pero debieron, a mí me parece que el Congreso y muchos analistas serios de este país, el Congreso sí cometió un error. Desde mucho antes. O sea, debieron dar una discusión, no la que dieron a las carreras la semana pasada, sino una discusión seria, sin intentar hundir y boicotear como hizo el Centro Democrático y como hizo la derecha y la extrema derecha. Sí hicieron una labor de boicot. Ahora, por otra parte, en el otro lado de la balanza, uno encuentra unas intervenciones más o menos serias, unas serias y unas que uno dice, uy, mano, basadas en un populismo ni el berraco. Y en eso el movimiento sindical, pues ahí nos meten en el paquete y ponemos el pecho en las regiones, somos nosotros. ¿Sí? Los miembros de ASINOR, los miembros de la CUT regional, porque de FECODE, desde la CUT nacional se pueden hacer unas interpretaciones, pero lo cierto es que la gente al toro no le sale mucho. Por desconocimiento, porque algunas cosas de estas realmente las hacemos por solidaridad con el pueblo colombiano, porque no van a aplicar para el magisterio, pero aplican para el padre de familia que tiene el niño matriculado en nuestros colegios. Entonces, ahí tiene sentido en que nosotros estemos en esta lucha. Pero también es cierto
que en la democracia moderna que viene desde la Revolución Francesa en adelante debe haber división de poderes. Poder ejecutivo, que es el presidente y sus ministros, poder legislativo, que es el Congreso de la República, Senado y Cámara en el caso de Colombia, y poder judicial. También es cierto que en esos poderes hay muchos cuestionamientos, que hay jueces que no fallan en norma, algunos de ellos, no todos, ¿sí?, sino fallan por intereses, que existe la sociología de los tribunales, bueno, aquí ya hemos conocido a personajes que han pasado por la fiscalía para hacer sus negocios y demás. Eso lo tenemos claro. Pero me parece que la discusión sí se debió dar, y sin miedo a haber dejado que después, cuando ya hundieron esa reforma, entonces haber aprobado las reformas sociales y habernos medido en las urnas. Posiblemente incluso ni siquiera se hubiera alcanzado el umbral, porque el umbral ya era alto, pero era, digamos, un mandato. Después salen con esas cosas. De todas maneras, viendo el debate, uno sí le da un tufo de que le intentaron hacer conejo. Pero bueno, la votación está ahí. A mí me preocupa que solo hoy, a quien nombraron hoy ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, es como uno de los grandes juristas defensor de la tesis de que sí se puede convocar por decreto. Entonces, uno de los temores que tengo es que la convocatoria por decreto dure menos que un caramelo en la puerta de una escuela cuando lo tumbe el Consejo de Estado. O lo tumbe, inicialmente iría a análisis de Consejo de Estado, pero también podría ir a análisis de la Corte Constitucional y las Cortes lo tumben, y después entonces nos inviten y nos metan ahí en un paquete el señor Fabio Arias, quien es, a mí me parece que como dirigente sindical también tiene mucha falencia, entonces nos invita, entonces nos ponga a pelear ya contra todas las ramas del establecimiento. Entonces vamos a pelear también contra las Cortes, vamos a pelear contra el Congreso, porque la inestabilidad política que se va a crear es muy, muy berraca. Y tampoco podemos, y esto lo hemos manifestado en múltiples espacios, canalizar la protesta social a cada rato, porque es que también es impresentable contra las comunidades educativas, ¿sí?, donde ya nos tildan de muchas cosas. Entonces, las reformas sociales se necesitan, sí, claro. La reforma, esta en particular, la reforma laboral se necesita, claro, hay que resarcir los derechos y hay que apoyarlos. Uno tendría que ser muy cafre en la vida para mantener esa posición esclavista y demás. Pero también hay que decirlo, hay un espíritu que es como caprichoso por parte también del Ejecutivo. Se han cometido errores en trámites que uno dice, pero ellos conocen legislación, ¿por qué van a hacer esto? Por ejemplo, cuando el ministro radica, el ministro encargado en funciones de presidencia va a radicar cuando la norma dice que es el presidente. En eso tiene razón. Y hay personas muy serias como Rodrigo Pridny, ¿sí?, que ha sido consecuente con las luchas sociales, y dice, pilas que esto tiene, esto tiene aquí sus connotaciones. Entonces, lo que llamamos entonces es sobre todo la sensatez, y esto toca estudiarlo, a uno le toca meterse a estudiar el país. Lastimosamente, pues a Sinor a veces, aunque crean que tenemos la comisión, no queda mucho tiempo como para... Yo creía que me iba a quedar más tiempo para estudiar los problemas del país y poder orientar mejor, pero a veces nos falta tiempo. Entonces, eso es lo que tendríamos ahí, Nelson. Acá nos escribe la compañera Gloria Espinosa, que son más o menos una inversión de 700.000 millones de pesos para la consulta, ¿cierto? Sí. Ella dice que pues Eso no está muy de acuerdo, que eso se puede invertir en otras cosas. Todo ya es una inversión, pero es que la ganancia que se iba a obtener en caso de que pasara el umbral iba a ser enorme. O sea, los beneficios o los derechos que íbamos a adquirir o que iban a adquirir los trabajadores sí, eran importantes. sí, son muy importantes. sin lugar a dudas son muy importantes, Son muy importantes. Para la clase Pero lo que dice trabajadora. Juan Pablo es cierto. ¿Qué pasaría donde, listo, por decreto, vamos a hacer la consulta por decreto? Una inversión de 700.000 millones de pesos y que el Consejo de Estado diga, la tumbe. Sí, claro. ¿Qué Y a mí me parece que hay sectores, bueno, muy interesante el comentario de la profesora Espinosa, pero hay sectores políticos, no la profesora Espinosa, por supuesto, sino sectores políticos que hoy en día salen a decir los 700.000 millones de pesos. Y en el 2003 hubo un referendo en la época de Uribe que no alcanzó el umbral, que también más o menos tuvo unas implicaciones. Entonces, hoy día sí hablan de esos 700.000 millones de pesos. Allá se quedaron callados cuando gastaron los 300.000. O sea, en esto pues sí se pueden mirar. Hay obras, digamos, sociales que deben tener prioridad.
el presupuesto es escaso. A mí me parece que la crítica yo la enfocaría más bien a la caja menor y a la caja mayor del Estado colombiano. A mí me parece que por ejemplo, en política petrolera sí deberíamos hacer mejores cosas en exploración y explotación, lo mismo en la parte minera, incluso la que tiene que ver con el carbón, sin que nos vayamos a tirar los páramos, por supuesto, pero que nos permita la acumulación de unos capitales para el desarrollo, porque es que en Ecopetrol se han cometido errores, por ejemplo, en el manejo de Ecopetrol se han cometido errores que son mucho más de esos, de el impacto en las finanzas del país, mucho más de esos 700.000 millones de pesos. Eso sí es una cosa que debemos apuntar y deberíamos señalar todos los ciudadanos colombianos, porque es muy bonito lo de transición energética, pero también para hacerla, en este momento China, uno mira los puentes, los automóviles que están sacando eléctricos, pero miren a China hace 20 años, era un foso de contaminación, las fábricas tenían todavía lo que se llamaba hornos altos, pero ¿qué hicieron ellos? Una acumulación de capitales que con el tiempo les permite pues hacer unas mejoras, pero también pero por ejemplo transición energética en Haití con esos niveles de pobreza, o sea, a duras penas van a conseguir para los hidrocarburos, entonces también esto va por fases. Mire, la profe Gloria dice Centro Democrático, Cambio Radical y todos esos interesados y ambiciosos grupos políticos fuera, todo lo que apunte a pobreza y opresión fuera. ¿Por qué en los colegios a esta fecha no han llegado personal de aseo y vigilancia y los mismos colegios mirando cómo subsisten? ¿Empeoramos o mejoramos? Sí, ya han llegado. Sí, han llegado, pero sigue existiendo un problema y esto es un elemento muy importante. A esto tenemos que dedicarle un programa, una parte del programa. El sistema general de participaciones. Ya se logró la reforma constitucional, pero ese es un centavo para el peso. Porque este año, y con ese congreso que tenemos, tiene que darse la reglamentación de cómo van a ir esos dineros a las regiones. Van a crecer, ya se logró de que crezcan los recursos, pero ahora falta es cómo se van a invertir esos recursos en las regiones y que, como dirían ahí en el lenguaje de estudiante de secundaria, no se los mecateen los políticos de las regiones en otras cosas, sino evidentemente, porque si llegan esos dineros, sí vamos a tener para, no el año entrante, porque esto es una cosa a mediano plazo. Entonces, en 5 o 10 años ya volver a tener los aseadores, volver a tener los porteros, volver a modificar, porque mire, no nos digamos mentira, incluso va más allá de Uribe, porque a veces también nos centramos mucho en Uribe, que es perverso, pero más allá de Uribe, el señor Pastrana, que hace el primer recorte a las transferencias, Uribe hizo el segundo, ellos le hicieron un daño, o sea, vámonos a como estudiamos nosotros en la década del 90 y del 80, los profes de pronto que son más antiguos, en el 80, 70, 80 y 90 yo creo que están formados la mayoría de profesores, y nos encontrábamos, yo estudié en colegio oficial con 28 compañeros, 30 compañeros por salón, va uno a colegio oficial, excepto algo sui generis, encuentra salones de 40, 45 estudiantes. ¿Por qué eso? Porque entonces es menos plata para educación, entonces hay que hacerla rendir. Eso es igual que en la casa, entonces los recursos son los mismos, pero llegó el primo que se quedó desempleado, entonces a la sopa toca echarle 2 jarras más de agua, pero la verdura que se le echó y el trocito de carne o de pechuga de pollo sigue siendo el mismo, entonces hay que despeluzarlo para que alcance para todos. Entonces esto es una realidad muy compleja. Tenemos que hablar de política, el movimiento sindical tiene que hablar de política, el movimiento sindical es afina a una ideología política, eso desde el inicio, compañeros, pero una cosa es que haya una afinidad, que se encuentre un feedback a perder la independencia sindical, eso sí no se puede perder. Por ejemplo, hay temas puntuales y lo hemos dicho aquí en Alianza Magisterial. El tema de la salud es un tema para pronunciarnos frente al gobierno. Que es un gobierno cercano, no importa. Nos pronunciamos. ¿Qué tiene que ver que sea un gobierno cercano? Con mayor contundencia decimos, está equivocado en este manejo. Mire aquí los recursos del FOMAT, de toda esta cosa. Entonces hay que manejarla. La cosa. Es que la crítica hay que hacerla cuando se tiene que hacer. Y las cosas no están funcionando bien, pues se hace la crítica. El hecho de que nosotros hayamos apoyado a un gobierno... No es un cheque en blanco. No significa que es que tenemos que arrodillarnos o ser sumisos a todo lo que dicen. No, la crítica se hace. Y la crítica mejora. Sí, claro. O sea, eso lo enseñó. Si hace 2 años la CUD y FECODE hubiese criticado,
al gobierno y Petro nos hubiese escuchado, téngalo por seguro que hoy el modelo de salud sería muy diferente, claro, y algunas situaciones a nivel nacional serían muy diferentes. Sí, claro. Bueno, un saludo nos está viendo la compañera Gisela Maldonado, la compañera Yoya Espinosa que se ha conectado, la profe Gloria Leal también nos está viendo, es compañera del colegio Camilo Daza. No sé quién más se me escapa por saludar. La profesora Elena Cooper, que también nos está viendo, no sé, porque a veces no me salen como todos los mensajitos. La profe Carmen Emilia Martínez, profe Oscar Hernández, ya lo habíamos saludado, sí. Carolina García Tamayo, la profe Daisy Arismendi. Desde Boyacá, el profesor Juan Lizarazo nos está viendo, un abrazo para el profe Juan Lizarazo, gran matemático. Yajaira Galvis, también una gran compañera que está en Juan Pablo I. Está viendo también la profesora Daisy Galvis, el profesor Roque Bermúdez, también un gran saludo al profesor Roque. Más conocido como Roquiño. Roquiño nosotros. Roquiño da Silva. Juega bastante. Gran jugador de fútbol, ¿no? Roquiño da Silva. Roquiño da Silva. Bueno, continuamos con la toma de capitales este miércoles 11 de junio. Bueno, ¿qué está aprobado de momento? El profesor Antonio Flores también nos está saludando. ¿Qué está aprobado de momento? Podría cambiar, pero yo creo que no va a cambiar porque, bueno, todo esto es dinámico. La CUT y FECODE hablan de unas tomas a unas ciudades del país. Inicialmente salieron 4, hoy sale una nueva circular con la aclaratoria incluyendo 2 ciudades más. Inicialmente estaba pues Bogotá, Cali, Medellín y si no se me escapa Barranquilla. En el día de hoy salió Bucaramanga y Pereira, también para concentrar. No es un secreto lo que ocurrió la vez pasada. Hay muchos entes, aquí tenemos que comprender, compañeros, que hay muchos entes territoriales haciendo presión y no debe haber una exposición también del magisterio para que de pronto un juez de la República vaya a tomar una decisión que atente no solamente contra lo que se viene ahorita, sino lo que se venga a futuro. Hay que ser responsables también. Entonces, en la junta directiva que sesionó ayer de Asinor, se tomó la decisión, y la CUT regional también, de acatar la orientación e ir a las tomas de estos municipios, de estas ciudades, perdón. Entonces, de aquí se va a desplazar una delegación. Yo creo que mañana sale puntualmente cómo va a ser la inscripción y demás para los que van, y pues el resto de instituciones quedarían laborando acá en normalidad de condiciones. Sí, con un permiso sindical y demás, porque en este momento es lo responsable que se puede hacer como maestros. Bueno, Juan Pablo, mira, aquí hay un comentario del profe Javier Antonio Flores. ¿Por qué algunos rectores aún no han aplicado el decreto 0276? Deben comenzar ya a aplicarlo, y si no lo cumplen podemos colocar la queja en los entes de control. Ya lo habíamos acá orientado en programas anteriores. Este decreto es de obligatorio cumplimiento. Uno entiende que están en el estudio de planta de personal en las secretarías de educación. Incluso nosotros solicitamos que ese estudio estuviera como stand-by mientras se desarrollan los procesos de negociación y podernos sentar a dialogar abiertamente. Bueno, Juan Pablo, abiertamente con las secretarías y con el mismo ministerio para evitar el jueguito de ping-pong. Entonces, la Secretaría de Educación le echa la pelota a los rectores a la Secretaría de Educación, al Ministerio. Entonces, finiquitar una cosa y que se aplique este decreto. Es más, para enlazar de pronto con el tema que viene, esto debe tener una ampliación de planta de personal. La planta viabilizada, doy datos de Cúcuta, que son los que tengo, tiene 3.840 maestros viabilizados. Creo que hay 40 más en una temporalidad por lo de el programa de primera infancia autorizados, pero esto es lo que hay en este momento. Entonces se necesita ampliar. Hay colegios que requieren, hay muchos colegios que los rectores han dicho, bueno, al aplicar yo ya hice el estudio, necesito un maestro más, 2 maestros más. Entonces sí se necesita una serie de maestros más, pero con la norma vigente que hay, los recursos los envían por estudiantes matriculados,
Creo que el último estudio serio de planta que hicieron acá en Cúcuta data del 2019, pero hay que hacer esa actualización y hay que exigirle al Ministerio de Educación Nacional entonces que viabilice la ampliación de la planta de personal. Es algo que no es de Cúcuta, sino que es de nivel nacional, pero por eso necesitamos, y eso pues esa labor realmente también es más de FECODE que de nosotros, pero nosotros estamos ahí en ese tema, entonces para abrirlo y que hayan los maestros. Pero hay elementos que sí ya se pueden, o sea, ¿qué debía hacerse como de arranque? Entonces, inicialmente, estudiar la intensidad horaria de las instituciones, acomodarlas, que no podemos seguir hablando el lenguaje del decreto 1850 de minutos, los minutos ya no están. No podemos únicamente, como han hecho algunos rectores, tomar lo del descanso e intentar cómo vuelven el descanso una clase y que les entreguen programación, pero lo de las 22 horas entonces lo dejamos ahí pendiente en remojo. No, eso es, sí, después de eso. Para la compañera Yoya Espinosa, habría de momento la clase está normal. Sí, esto Juan Pablo, pero hay muchos compañeros que tienen malestar con lo del decreto 0277 por la cuestión de la fusión de no, la fusión no la plantea el decreto. Sí, la fusión no la plantea el decreto. Son las estrategias, 45 hasta 50 estudiantes. Son las estrategias que han adoptado las secretarías de educación para mitigar el impacto de la implementación del 0277. ¿Por qué? Porque ambos entes territoriales tienen una cantidad de maestros viabilizados. Es decir, el alcalde y el secretario de Educación de Cúcuta no se puede pasar, o sea, aún teniendo los recursos, que tuviera recursos, no puede meter 10 maestros más acá, porque se van a ver en una investigación, se van a extralimitar. Entonces, tiene que haber una viabilización. Entonces, debemos exigirle la viabilización al Ministerio de Educación. Ahora, hay una cosa también que es cierta. El presupuesto del Ministerio de Educación lo han elevado. Este gobierno ha elevado el presupuesto del Ministerio de Educación en varios billones. Pero falta mucho más. Falta mucho más porque es que la nómina pesa. La nómina pesa. Entonces, yo lo que he hecho como dirigente sindical en particular, y hago ese llamado de estos micrófonos a los compañeros de lista de elegibles, que ahorita vamos a hacer una nota, pero a los compañeros también de provisionales que estaban en retén social o que están en el sistema maestro. Hay que sumarnos a esta lucha. Ojalá estuvieran también frente a las alcaldías, las gobernaciones, el Ministerio de Educación Nacional, la Comisión del Servicio Civil para la ampliación de planta de personal, porque aquí se requieren más maestros. Para equilibrar precisamente eso. Y esperamos que fruto de esta negociación se reforme el 30-20 para que el carro nos quede bien alineado, porque de reformar el 18-50 y tocar el 30-20, entonces el carro nos queda tirando para un lado, hay que alinearlo bien. Está desalineado, sí. Bueno, excelente, Juan Pablo. La última temática, Nelson. Es la lucha de la lista de elegibles, Juan Pablo. Vamos. Bueno, ahí tenemos un videito, ahí saludamos y acompañamos a unas compañeras que están ahí en la lista de elegibles y que están exigiendo a la secretaría y a la alcaldía su nombramiento. Entonces vamos a ver el informe. Bueno, estamos aquí con las compañeras de lista de elegibles. Ellas ya cumplen casi una semana larga de estar frente a la alcaldía de forma pacífica. Ellas están pidiendo que se tenga en cuenta el mérito de la OPET 183191, que es correspondiente a preescolar en el municipio de Cúcuta, preescolar urbano. Se han creado algunas plazas por la política de apertura de nuevos grados de preescolar del gobierno nacional. Esperamos que el ente territorial escuche. Además, hay movimientos en las 3.840 plazas viabilizadas. Suelen presentarse movimientos en la planta de personal en la medida de que algunos compañeros y compañeras se van pensionando, les van quedando algunos espacios. También le solicitamos a los rectores que pues los profesores de preescolar sean especialistas realmente en preescolar, entonces no hacer movimientos internos para que estas plazas verdaderamente lleguen a
a personas que se presentaron porque tienen un título afín a lo que se requiere en la educación inicial de los niños. Estas compañeras han estado de forma pacífica, bueno, de cierta manera no han tenido el mejor trato por parte de la administración municipal. Ellas tenían, las hemos visitado en varias ocasiones, tenían un bafle con un sonido que realmente no fastidiaba a nadie, pero sí informaba de pronto de su situación. Les obligaron a retirar ese sonido, sin embargo ya siguen aquí de forma pacífica. Se han tenido unas reuniones con la administración municipal, con la Secretaría de Educación, con presencia de la personería, y aprovecho para decir que no se comparte el criterio que publicó la personería, utilizando pues las fotos de las reuniones que se tuvieron, para decir que no existía una vocería por parte de la lista de elegibles. En esto falta la verdad la señora personera Luis Páez. Este es un proceso que viene desde 2023, finalizando de 2023, donde se hicieron unas reuniones amplias en la sede sindical de Asinor, con presencia de muchos maestros. Se hizo presencia también aquí en la alcaldía municipal. En ese momento tuvimos encuentro con el alcalde Yáñez y con el secretario de Educación, el doctor Rollero, en ese momento, para que se convocaran las OPET de acuerdo a lo que exige la Comisión del Servicio Civil. Ese proceso siguió durante finales de 2023, en el 2024, que terminó con el nombramiento de más de 800 maestros en Cúcuta, pero aún queda gente en la lista de elegibles, con el problema de que la lista de elegibles caduca en el mes de octubre, y pues hay una preocupación con todo el sentido, con toda la razón por parte de las compañeras que están en este grupo. Son un grupo de 23 compañeras, ellas se han venido rotando para estar aquí en esta protesta que es pacífica, y seguramente si no hay atención, nos han comentado, pues van a agotar otras vías de hecho, como de pronto la huelga de hambre, el encadenarse, porque sí, realmente necesitan que desde el nivel nacional, la Comisión del Servicio Civil, el Ministerio de Educación, la misma Secretaría de Educación del municipio, el señor alcalde, realmente se premie al mérito. Ellas ganaron en Francalit un concurso de méritos, y no es justo que caduque la lista y ellas no tengan el nombramiento. Pido disculpas por el ruido, pero estamos en el ambiente del lugar de la protesta. Bueno, importante el acompañamiento que se está haciendo por parte de Alianza Magisterial a estas compañeras que pasaron el concurso. Ojalá se les pueda solucionar lo más pronto posible. De verdad, muy importante. Bueno, compañeros, compañeras, de verdad fue un placer haber compartido con todos ustedes. Dios mediante, nos vemos el próximo 12 de junio de 7 a 8 de la noche a través de estos micrófonos, su programa Aula Magisterial. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo, compañeros. Buenas noches. Gracias.